Hola developers, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal de desarrollo y programación de software. Estamos haciendo una serie de videos acerca de los principios de Solid. En este momento pues nos ocupa revisar el principio de inversión de dependencias, ya que los otros ya tenemos pues el contenido en línea y en el canal para que ustedes puedan revisarlo y verificar pues algunos de los conceptos de este paradigma pues que complementa la programación orientada a objetos. En este video vamos a estar revisando acerca de la inversión de dependencias. ¿Qué es la inversión de dependencias? ¿Cómo la podemos aplicar en nuestros proyectos? Y cuáles son las ventajas de esta y cómo vamos a avanzar desarrollando nuestros proyectos sin necesidad de ir rompiendo pues con los otros principios de Solid. Bueno, para empezar vamos a crear una solución en la que vamos a tener un repositorio de base de datos, el cual pues va a tener la inversión de dependencia al momento de ser inicializado con respecto pues a una interfaz que vamos a crear para el acceso a datos. Listo. Bueno, entonces para esto tenemos que crear una clase la cual vamos a llamar iDatabase, por ejemplo. Entonces aquí pues quitamos los using, dejamos pues el namespace y aquí vamos a poner public para esa interfaz. Y esta interfaz pues va a tener un método para abrir conexión a la base de datos y va a tener otra operación que es disconnect de cualquier base de datos. Entonces pues bueno, aquí empezamos con el tema de segregación de las interfaces. Estamos abriendo una interfaz para poder tener esos dos comportamientos, ¿sí? Y ahora pues vamos a crear un segundo componente que es, por ejemplo, MySQL Database. Esta es una clase la cual pues va a implementar de iDatabase, ¿sí? Y pues en esta interfaz vamos a hacer lo correspondiente a conectar base de datos, por ejemplo. Y asimismo, cuando estemos realizando esta implementación, vamos a tener aquí desconectar base de datos. Perdón, me equivoqué, eran al revés. Aquí desconectar y aquí conectar. Listo. ¿Esto qué nos permite? Tener la implementación concreta de lo que queremos hacer con la base de datos, ¿sí? Entonces, una vez estemos utilizando este objeto, cuando se lo estemos inyectando, por ejemplo, a un repositorio que vamos a crear para efectos de este ejemplo, el repositorio pues va a tener la posibilidad de tener la inyección de dependencias con una base de datos la que se quiera, ¿sí? Podemos tener aquí implementaciones para Oracle, para Postgres, para SQL Server y demás, ¿sí? Pues este es un ejemplo lúdico en el cual estamos haciendo esa implementación.
Ahora pues vamos a crear un repositorio pues no nos vamos a complicar mucho con el tema de especificar pues todas las funcionalidades, sino estamos viendo como a alto nivel el diseño de una aplicación utilizando pues este principio de inversión de dependencias. Entonces este repositorio pues va a tener un constructor en el cual, ojo aquí, vamos a recibir una interfaz de base de datos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, entonces en database vamos a crearnos un campo, una propiedad en el cual pues vamos a tener la base de datos y se la vamos a inyectar para realizar esa inversión de dependencias, en donde no vamos a depender de la implementación concreta, sino de la interfaz, para que en el momento en el que se hagan cambios sobre esa clase que corresponde, por ejemplo, a la base de datos MySQL, esto no genere que el código rompa, sino que va a mantenerse funcional, dependiendo pues de lo que se está implementando. Aquí tenemos pues el objeto y aquí ya pues tenemos alguna implementación para, digamos que aquí vamos a querer una lista de nombres, ¿sí? De get users names, ¿sí? Y aquí pues digamos que tenemos que hacer todo lo correspondiente al acceso a datos, y de esta forma pues tendremos aquí una consulta, y en la consulta pues hacemos el select por los nombres, ¿sí? Utilizando pues el objeto DB. Entonces aquí vamos a imprimir DB por ejemplo, si es diferente, no. Y aquí le vamos a poner estado base de datos, ¿sí? Y pues esto va a imprimir pues un valor booleano verdadero, diciéndonos que pues la base ya está inicializada, ¿sí? Y aquí pues ponemos un to-do para obtener nombres de base de datos, ¿sí? Por ahora pues vamos a tener aquí un return de algo vacío, pero entonces ya tenemos nuestro repositorio. Aquí en el archivo program vamos a crear un elemento pues que es importante, el cual pues me va a permitir inyectar pues esa dependencia en la aplicación. Pues aquí tenemos una aplicación de consola, entonces pues tendríamos un iDatabase, ¿sí? El cual pues será la base de datos, y aquí vamos a tener la definición concreta, ¿sí? Pues de la base de datos. Pero entonces supongan que
la empresa a la que está haciendo este desarrollo pues se le ocurrió la gran idea de cambiar a Oracle. Entonces pues tendríamos solamente que modificar esa clase, ¿sí? Para generar una interfaz pues de conexión con la base de datos, y eso sería todo. Y aquí tenemos pues el repositorio. Creamos pues una instancia de esto y le pasamos pues el objeto database, ¿sí? Y aquí pues nos quedaría usar el repositorio para obtener los nombres de los usuarios, ¿sí? Y esto sería pues la implementación de la inyección de dependencias, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren crear la clase por ejemplo Oracle Database, que va a implementar la interfaz iDatabase, y realizamos esa implementación, entonces aquí pues tendremos la impresión de la base de datos desconectada, y aquí pues conectada, y eso nos serviría de momento, de forma tal que si tenemos que hacer ese intercambio, pues aquí ya no tendremos que hacer sino la instancia de el objeto de Oracle DB, ¿sí? Y esto tendría que funcionar sin ningún problema. Entonces vamos a ver aquí pues la ejecución. Vamos a establecer este proyecto como principal y vamos a depurar un momento nuestro código. Entonces aquí se hace la instancia de la base de datos, ¿sí? Que es una instancia de Oracle DB, por ejemplo, y aquí el repositorio pues va a recibir la inyección de esa dependencia de esa base de datos y se inicializa, o mejor se asigna un valor a ese componente, ese objeto que necesitamos para hacer nuestra búsqueda de usuarios. Si entramos acá pues vamos a imprimir y vamos a devolver una lista vacía por el momento, y hacemos esto. Entonces, como se ve aquí en pantalla, pues tenemos el estado de la base de datos en true, quiere decir que ya está siendo conectada, ¿sí? Y de esta forma pues no tenemos que depender de algo concreto, ¿sí? Que sería la clase Oracle, pasándosela como parámetro aquí, pero entonces no se podría hacer el cambio de fuente de datos. Si se necesita extender funcionalidad, pues romperíamos el principio de open close. Entonces pues todos estos temas empiezan ya a juntarse y a generar más valor en tu código, para que sea un código más mantenible, eficiente, escalable, entendible por el equipo, por ti mismo. Entonces pues eso sería. Y bueno, hemos llegado al final. No olviden suscribirse aquí a mi canal. Seguiré pues avanzando con este gran reto de el roadmap de desarrollador.net. Espero les haya gustado. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.